Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a ¿Por qué somos así? El podcast que busca desentrañar con un poco de humor aquellos sucesos históricos que hoy nos definen como colombianos. Mi nombre es María Paulina Baena. Yo soy Sebastián Castaño. Y yo soy María Emilia Gufre. Y en este capítulo de hoy conversaremos sobre por qué comemos lo que comemos en Colombia y eso cómo nos configura a nosotros los colombianos. Y es que ahora tenemos muchas opciones a la hora de comer, pero pues hay que pensar que esto no fue así toda la vida, ¿no? Sí, en otras épocas no habían muchas opciones y les tocaba ver qué hacían con lo que tenían. Puro ajiaco. Exacto, antes solo había ajiacos. Sí, pero es que ahorita tenemos muchas opciones. Uno va a los supermercados y creo que estamos como en ese mismo dilema que alguna vez estuvieron nuestros antepasados de no saber qué comerse, pero por distintas razones ahora. Porque uno no sabe de dónde viene la comida que se está comiendo, ¿no? Sí, yo ahora más que antes soy como muy, no tan estricta con esas tablitas que vienen atrás de los productos, pero sí, o sea, hay mucha cosa ahí que uno es como, ¿qué es esto? Sí, hay mucha cosa que uno no sabe si de verdad nutre o no. Mucha comida industrializada que pues es muy mala para uno, pero uno está ahí adicto. Sí, a mí, una persona con la que hice como un curso de nutrición, me dijo, producción, agua, porfa. Solo somos nosotros. Solo somos nosotros, no hay nadie. Me dijo como, comprar arepas de maíz. Y yo como, ok, arepas de maíz, normal, uno va a encontrar eso en el supermercado, fácil. No existen las arepas de solo maíz. Como las reales. Exacto. He leído todas las arepas. Es muy difícil una que sea solo de maíz. No existe. Yo me leí un libro que se llama El dilema del omnívoro, que se los recomiendo y pues muestra como todo el sistema de producción y también habla de las distintas formas en las que antes consumíamos la comida y uno queda bastante choqueado por el sistema en el que estamos ahorita y con nuestros hábitos de consumo. Pues bueno, es que lo que comemos también nos habla de los intercambios entre las culturas y también de nosotros mismos, ¿no? Incluso ver la historia de los platos típicos de las personas que antes habitaban estos territorios y también ver esos ingredientes que trajeron las personas que fueron llegando a estos territorios. Sí, total. Y hay otro punto clave, y es que lo que comemos hoy en día en Colombia igual nos remonta a la historia de la conquista, del tráfico transatlántico de esclavos, bueno. Yo no sé si ustedes sepan, pero si uno agarra el plato típico de acá, pues uno de los tantos platos típicos que tenemos acá, que es la bandeja paisa, por ejemplo, muy rica, muy sabrosa, muy grasosa. Cargada. Rica. Bien cargada. Potente. Comida astronauta para estar varios meses allá en el espacio. Exacto. Si uno agarra ese plato astronauta, pues se da cuenta de que cada ingrediente tiene una historia maravillosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el arroz, que llegó a Colombia con los españoles y que los españoles además lo adoptaron de los árabes y que nos habla de esos 7 siglos en los que la península ibérica pues estuvo ocupada por los árabes, ¿no? Que María Emilia ya nos ha instruido y contado eso muchas veces en varios episodios de acá de Por qué somos. O por ejemplo el chicharrón que llegó de España del siglo XV cuando empezaron a traer todos estos animales para el consumo de ellos mismos. Delicioso chicharrón. Uy, sí, cuando llegan los cerdos o el aguacate, ¿no? Que lo cultivaban por allá en el pueblo Yajaro, cerca a Santa Marta y después en Montes de María. Y eso también lo comían los mayas, los aztecas, los incas, lo utilizaban para todo tipo de cosas, para curar todo tipo de males. La arepa que es tan escasa, lo que hablábamos ahorita, de maíz. La arepa real. Sí, la arepa real, sí. Que es muy popular en toda Colombia desde antes de que llegaran los españoles acá, ¿no? Y pues los muiscas eran especialmente aficionados a la arepa de maíz. El huevo también llegó con los españoles en el siglo XVI y empezaron a llegar varias especies de gallos, gallinas, patos al territorio de lo que hoy llamamos Colombia. Y el frijol. El frijol. El frijol.
Bandeja paisa que se respete tiene su frijolito. Mexicanos, Total. ¿no? Pero bueno, que ya antes de que llegaran los españoles se habían extendido por toda la región andina y dándose con variedades bien naturales y bien diferentes, ¿no? Por eso es que uno ve el frijol negro, el rojito. Y esta vaina me acordó a Rías el Show, no sé si se lo vieron, que era El stand-up. como un stand-up de Antonio Zanit y Julián Arango, Sí, sí, sí. que hablan de la cantidad de ingredientes que tiene una bandeja paisa. Como ellos hablando como si fueran argentinos, contando como y todo eso lo unen y se lo comen, ¿no? Como que es una bomba, es una bomba. Y te lo revuelven todo con todo. ¿Para qué lo sirven separado? Métanlo en un tubo y se lo comen así. Es impresionante comerse una bandeja paisa. Sí, Es decir, yo no sé si alguien acá ha sido capaz de comerse entera una bandeja paisa. yo varias veces. ¿Entera? No, uno se come media y han visto que en los sitios venden media bandeja paisa. No, eso es para la gente que le falta, no, le falta ambición en la vida. No, María Paulina, me decepciona. ¡Auch! Hay que comérsela completa, a mí no, con qué bandeja paisa, eso a medias, no. Sí, pero es mucha. O sea, uno queda enfermo. Sí. Uno queda enfermo si jodido. se la come completa. Tú habla Queda por ti, noqueado. habla por ti, yo quedo contenta. ¿Con una completa? Como Sí, en Medellín, claro, como te sirven pues sí. en Medellín. No, tú te preparas, te tomas un tecito en la mañana y te preparas para tu bandeja paisa, ante todo la bandeja desayunas. completa. Uy, sí. Uf, sí, es muy buena una Ayuno, bandeja. haces ayuno Sí. por 10 días y ¡ta! Bandeja paisa. Pero entonces empecemos con lo que comían las primeras personas, los cazadores recolectores que llegaron a Colombia y habitaron este territorio. Ahí hay que entonces hablar de Langebeck, que ya lo hemos mencionado antes. Ese señor dice que aquí resulta que habitaron personas desde hace al menos 14.000 años. Y esas primeras personas que habitaron este territorio eran cazadores recolectores. Pero eso no significa que comían lo que se les atravesara, ¿no? En verdad, ellos poco a poco fueron acumulando conocimiento de diferentes tipos de alimentos, de las plantas que eran comestibles, de las que no. También sabían que en algunas épocas del año encontraban ciertos alimentos, que en otras encontraban otros, e incluso intercambiaban una que otra comida con pueblos cercanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la costa atlántica sabemos que comían peces, mariscos, tortugas, y pues en las tierras más frías, venados, póngale ojo, roedores, frutas, verduras, la guayaba, por ejemplo, la uyama, y adicionalmente, y esto sí pónganle ojo porque es algo bien raro, megafauna, mamuts, armadillos y osos perezosos gigantes. ¿Mamuts? Mamuts como en la era del hielo. ¿Cuánto te dura la carne de un mamut? Exacto. Uf, no puedo comer más. Estoy muy lleno. Entrele a otro pedacito, que eso ya mañana está lleno de moscos, dañado. No, pero no soy capaz de comer más. Bueno, después en unos días no se esté quejando que hace cuánto no cazamos, que tiene hambre, que está mamado de comer plantas. Está bien. Páseme otro pedacito y vomito más tarde. No, ¿y qué opinan uno mirando a ver qué hierba lo mata o no? Como, bueno, ¿quién va esta vez? ¿Quién va de nosotros esta vez? Bueno, háganle. Y uno no va. Esta gente se va asentando poco a poco en diferentes regiones. Obviamente esto no es una historia así súper simple ni nada de eso, ¿no? Esto es súper complejo, pero aquí para echar el cuento resumido. Según Langebeck, una vez esta gente se va asentando, va a empezar a aprovechar ciclos de cultivo y aprovechar diferentes variedades de productos, ¿no? Pero pilas porque no es como súper lineal, ¿no? No es que todos de repente de la noche a la mañana, listo, nos asentamos, no, es más variadito el asunto. Vámonos entonces al sedentarismo, que justamente tiene que ver con la agricultura y con la cocción de los alimentos, ¿no? Y resulta que hace 6.000 años varios grupos indígenas empezaron a volverse sedentarios, ¿no? Entonces adoptaron la agricultura, la cerámica y la domesticación de los animales. Y eso pues obviamente empezó a cambiar nuestra forma de comer y de relacionarnos con los alimentos. Y además se empezaron a modificar los ambientes para pues favorecer que ciertas especies surgieran y otras no. Como es la historia del maíz, que es increíble.
El maíz es quizá el ejemplo más claro de esto porque las personas hicieron tremendo esfuerzo de traerlo de Mesoamérica a Suramérica. Y algo pues muy importante del maíz es que ninguna otra planta podía producir tanta cantidad de comida con tanta rapidez como el maíz. Y lo otro muy importante del maíz es que en cualquier entorno podía subsistir. Entonces esta vaina hizo que el maíz se popularizara rapidísimo, pero según Safford y Palacios, el maíz llegó a ser el más popular, incluso por encima de la yuca, porque tenía alto valor nutricional. Y de hecho el maíz llegó a ser tan importante que, según estos historiadores, propició un aumento demográfico pues gigante en todo el territorio, más o menos aproximadamente hace 2000 y 3000 años. Déjala que empuje, maíz, maíz, ella pide maíz. Y bueno, antes de que llegaran los españoles, las comunidades ya tenían sus propias tradiciones gastronómicas y lo que la tierra les propiciaba para comer, ¿no? Tal cual, pero bueno, no solo era lo que había en su entorno, ¿no? O sea, no es como que no, pues aquí hay pescado y entonces pescado, no. Lo más interesante de ese periodo de la historia de Colombia es que hay evidencia de que había unas redes de intercambio muy bien elaboradas antes de que llegaran los españoles. Uno tiende a imaginarse como a los indígenas aislados, cada uno en su comunidad y cogiendo, ¿no?, este mito absurdo y ofensivo de la persona cogiendo el coco que le cae de la palmera, y para nada. Esta gente era tremenda comerciante. Los muiscas la rompieron con la agricultura, entonces producían cubios, papas de todo tipo, maíz, yuca, y también, como eran buenos cazadores de venado y de curíes, y lograron domesticar estos animales eventualmente, empiezan a intercambiarlos con otros productos de otras regiones, miel, mariscos, incluso hay evidencia de eso, aves de otras regiones, aguacate que también intercambiaban con comunidades del Amazonas o del Caribe en esa época. Entonces, muy bacano ver esas redes de intercambio que existían. Sí, pero a pesar de todo ese intercambio que hubiera, es también claro que cada región tenía sus tradiciones como culinarias que estaban asociadas además a su entorno, ¿no? Y por eso los pueblos más fríos se les daba mejor el maíz, los cubios, las auyamas, y en los lugares más templados o más calientes estaba la yuca, la racacha, la piña, la guayaba. Entonces, por eso hoy, gracias también a esos intercambios, hoy en día en Bogotá conseguimos pescado en cualquier lado, pero Sí. acá podemos encontrar una muy buena cazuela de mariscos, un muy buen pescado, así esté lleno de mercurio, pero buen pescado. Uno allá se come más tranquilo el pescado hasta que le llega la cuenta. Otra familia de turistas extranjeras cayeron en manos de los inescrupulosos en el balneario de Barú, en Cartagena. Les cobraron más de 2 millones de pesos por pescado y cervezas. A 500.000 la bojarra. No, bueno, pues me tocó vender la casa para pagar esto. Vámonos a las diferentes culturas indígenas y vamos saltando en cada una para mirar qué comían. Sí, bueno, por desgracia, los cronistas españoles no documentaron muy bien las prácticas culinarias de los pueblos que vivían acá, pero alguito hemos podido rescatar. Por ejemplo, ¿qué comían los muiscas? Bueno, los muiscas, bueno, ya hablamos de la papa, el venado, el maíz, la yuca, pero pónganle ojo, también comían borugas, tórtolas, caracoles, gusanos, ajíes, guasca, guanábanas y pitayas. Tórtolas. Lo que les tocara, tórtolas. Que seguramente alguno ha comido en alguna parte de Bogotá sin saberlo. Porque nadie sabe qué se está comiendo. Ese es el problema de la actualidad. Que ninguno sabe qué se está comiendo. Con todos esos alimentos hacían muchos platos muy bacanos, ¿no? Arepas y todo tipo de productos de maíz, panes de maíz, bollos de maíz y el más importante, la chicha. Según un man que se llama Víctor Manuel Patiño, todos los muiscas, al igual que muchos pueblos que habitaban América, le daban su valor ritual a la comida. Y aquí hay un tema muy particular, y es que yo no sabía esto, la verdad. Yo no sé a mí por qué se me había volado esto de la memoria, pero los muiscas jóvenes eran sacrificados a menudo. Eso era un ritual que se llamaba el ritual de las mojas. Y durante esos periodos, antes del sacrificio, pasaban periodos largos solo a punta de sal, comiendo sal. Wow. Muy salados, la verdad. Bueno, había también una diferenciación social con la comida, ¿no? ¿Cómo es eso?
Sí, pues hay un historiador que se llama Rojas de Perdomo y él dice que la gente elegante comía venado, pero que la gente más sencilla comía auyama, que era, digamos, como lo más tradicional para los sectores más pobres. Y siempre arepa, ¿no? Eso sí, la arepa para ricos y para pobres, para todo el mundo, súmele su arepa. Bueno, démonos un borondo entonces por el Valle del Cauca y la frontera con Ecuador. ¿Qué comían allá y qué perdura todavía? Pues mira que según el historiador Barney Cabrera, sí, se llama igual que el dinosaurio, no vamos a volver a reírnos de esto, María Paulina. No. Vamos a seguir adelante. Barney es el dinosaurio de la imaginación. Cuando aparece y salta así nos canta una canción. Barney decía que los calimas, quimbayas, gorrones y otros pueblos que vivían cerca de la actual frontera con Ecuador recibieron influencia del Imperio Inca. Y parece que comían variedades de guisos y condimentos, pero sobre todo el sango, que es como un plato hecho con masa espesa de maíz, algo así como una mazamorra hoy en día. Yo me imagino. Qué rico. También comían bagre a la lata y hacían manteca derivada de pescado. Comían pavos, guatines, jabalíes, patos, venados, cuy, que pues se sigue comiendo actualmente en Nariño. Sí. Y frutas como papaya, lulo, chontaduro, aguacate, piña, guanábana. Y esto es un dato muy bacano, parece que por todo el valle medio del río Cauca preparaban champús con lulo y maíz. O sea, como en la actualidad. Wow. Aunque a mí el champús debo decir que no... No te gusta tanto como la lulada. Exacto. La lulada sí. Sí, la lulada me fascina. Es más dulce el champús. Y es fermentado, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo los veo a ustedes mal en la vida. Se comen media bandeja Nos paisa, estás no comen juzgando champú. feo. No. Yo sí me como las dos. A mí me encantan los dos. Pero no convencido, no con la actitud. No, claro. Pero yo no te veo ahí con tu bandeja paisa y tu champús. Ah, ¿Oíste? no, pues porque aquí no me regañan. No, aquí no, porque no. Pero a mí Dice que me regañan. Increíble lo que dices, que muchos de estos alimentos, pues sí los comemos hoy y son referentes culinarios, ¿no? Y yo no sé si a mí de Cali me gusta más la lulada o ese acento que uno no les entiende un jopo, ¿no? Me dices que sí, que tales, que tin, que vos sabes, y que tal, y pues yo como que uy, no, nada, cero, y que no sé qué, que no sé cuántas, y que un borondo, y salió con una rara ahí, se maneja un cañengo, ¿sí me entendés? Y la costa atlántica fue una de las primeras en adoptar la agricultura hace más o menos 5.000 años y desde aquí es posible que se haya popularizado el sedentarismo. Incluso hoy son muy conocidos los campos de riego, por ejemplo, esos campos de riego cordobeses que uno ve y que eran utilizados por los zenúes y que todavía están en suelo cordobés, ¿no? Que además son unas imágenes súper lindas aéreas, parecen un laberinto y eso se sigue usando hoy. Y además estos canales de riego de la costa atlántica los usaban porque también así se comía mucha yuca, que es de origen amazónico y que les encantó a los pobladores de la costa norte. Y en el Caribe colombiano esto se convirtió en el alimento base. A propósito de ese sistema de riego, clave ahí que saquen el billete de 20.000 pesos, porque ahí está y se ve lindísimo. Y según el historiador Melo, los grupos que venían desde el sur de la actual Venezuela fueron los que introdujeron la yuca en el Caribe. Ellos cruzaron el Apure, la cordillera del Zuliá, hace más o menos nada más y nada menos que 4.000 años. Interrumpo ahí porque esto me parece increíble y es que la yuca es de origen amazónico, ¿no? Sí. Al parecer se cultiva especialmente en las zonas cercanas al río Amazonas. Y algunas culturas indígenas que cultivaban la yuca eran los timotes, cuicas de Venezuela, los guayapés y los aruacos. Y realizaban recetas como la chicha, pero a base de yuca brava. Entonces lo que sacaban era la fariña, el casabe o casabi, que pues eso también le da alegría a la vida. Y es muy loco porque hay una yuca dulce y una yuca brava, ¿no? Uno es muy ignorante con esos temas, pero la yuca dulce es la que es chévere y la que no te va a hacer ningún daño. La yuca brava, si tú no la preparas bien, eso es un veneno. Y esta gente lo sabía manejar a la perfección y sacar el trago para la alegría del hogar.
Pero pillen que volviendo al Caribe, parece que allá comían mucho, pues mucho pescado como en la actualidad, pero también comían iguanas, armadillos, tortugas, caimanes, cangrejos, langostas y hasta curíes también. No sabía eso. Variedad de platos. Y algo clave que empezó a pasar en el Caribe es que empezaron a implementar técnicas para ahumar y cocinar la carne. Se volvieron unos duros en esas técnicas. Y otra de las cosas que consumían, y que esto es un dato bacano y que se puede leer en las reseñas históricas del presidente Juan José Nieto, es que fermentaban la bebida extraída del corozo. Y los españoles se sentían que estaban tomando vino. Estaban felices. Oye, no. Los Felices, confundían. Los confundían. Uy, cómo es de rico el corozo. ¿El jugo de corozo? ¿Lo han probado? Sí, es delicioso. Sí, claro. ¿Ese sí te gusta? Me fascina, me enloquece. Con un mote de queso. Uf. Diosito santo. Pero bueno, ya vimos entonces lo que comían las culturas indígenas antes de la llegada de los españoles. Había una gran variedad de platos, de animales, de tubérculos, de verduras, frutas, etc. Pero, ¿qué comían los españoles y qué trajeron con ellos? Porque durante la colonia ocurrió algo impresionante y fue el famoso mestizaje culinario. Y es toda esta mezcla de alimentos indígenas, europeos, africanos, etc. Tal cual, pero entonces hay que empezar por lo primero y es de dónde venía lo que comían los españoles. De la antigua Roma, cosas como el aceite de oliva, por ejemplo, el vino, la sal, porque lo que hoy es España fue parte del Imperio Romano en su época, el antiguo Imperio Romano, ¿no? La miel, las uvas. Esos alimentos a su vez vienen de otras regiones, más allá por allá, hace varios siglos, de Grecia, de India, de Asia. De los visigodos al noroeste de Europa vienen las almendras, los cerdos, las vacas, las ovejas. Y lo que empezamos hablando desde el principio de la herencia árabe nos llega nada más y nada menos que el arroz, pero también las almendras, el azúcar, que venía de India originalmente, pero pues lo adaptaron los árabes, especias como el comino y la canela. De hecho, a los árabes también les debemos los buñuelos y las almojábanas. Wow. Hay una cita de Elizabeth Leigh Wenger, es una cita de ella hablando de la comida que llegó a España. Y tú, María Paulina, que ahora siempre tienes las citas, cuéntanos qué decía la señora Elizabeth. Claro que sí, muy curioso que me lo preguntes, porque siempre que tú me lo preguntas, yo tengo la cita acá a la mano. Es la primera vez que te lo pregunto. Y dice, abro comillas, es a los hispano-musulmanes que debemos la introducción de la caña de azúcar en Europa, que vino a sustituir a la miel en su función edulcorante. Había dos grandes grupos de dulces, fritura y horneado. Los más consumidos eran los fritos, las frutas de sartén, especialmente los buñuelos y las almojábanas. Los buñuelos son masas fritas con miel, las almojábanas se hacen de la misma manera y después se añade queso. Siguen haciendo los buñuelos en Marruecos y España, en particular Valencia y Jerez. La historia del buñuelo pues es de no acabar, porque a su vez los árabes habían adquirido la tradición de los buñuelos de Grecia. Increíble la historia del buñuelo. Tantos siglos en un humilde buñuelo. Sí. Y saber que se deformó esa palabra, que uno le diga buñuelo a alguien que no sabe manejar. Exacto. ¿No? Uy, se le apagó el carro, bobo, aprenda a manejar, soquete. Puya el burro, mijo, puya el burro. A ver, ¿dónde se va a ganar ese pase? ¿En qué piñata? Por favor, Gabriel, no le pites, es un carro de enseñanza, está aprendiendo. No, pues es que así aprendí a manejar. ¡Buñuelo! ¡Un tintico para ese buñuelo! Ay, en lo que se degradó el buñuelo. Bueno, ¿qué otros alimentos llegaron de los españoles, Mary Emily? El pan, el vino, el aceite, el arroz, ya lo dijimos, el café árabe o etíope. Y eso es otra cosa que uno piensa, no, café colombiano, me quito la camisa. Pues no, no tanto. La cerveza. Eso sí es una tradición muy antigua. Okay. La cerveza. Esa es una tradición muy antigua, ¿no? Eso no fue que se lo inventaron los españoles, ¿no? Eso es casi que la primera civilización que montó por allá en Mesopotamia, ¡pum!, cerveza, como civilización, cerveza a la par.
El té también lo trajeron los españoles, pero obviamente era chino, ¿no? Y otra infinidad de productos que fueron aprendiendo cómo cultivaban acá, ¿no? Porque eso tampoco era una cosa fácil, ¿no? Entre las hierbas, el perejil, el ajo, el apio, entre las verduras, la zanahoria, por ejemplo, el níspero, entre las frutas, la granada, la patilla, la pera, las arvejas, los garbanzos, las habas, y a su vez cada uno de estos alimentos tienen un origen en diferentes regiones de Asia y Europa, en el Mediterráneo, en la India, es decir, si uno se va, eso sí ya les dejamos de tarea y para que googleen, pero si uno se va a mirar, de verdad, la historia de cada uno de los alimentos que hoy en día consumimos en Colombia vienen de todas las regiones por allá de Europa, de toda esa región. Y algo muy clave que trajeron también fue la caña de azúcar, que es originaria de Indochina y de las islas del sudeste asiático, y pues que con la caña de azúcar empezaron a sacar un resto de productos muy populares en América. Licores, por ejemplo, ron, guarapo, aguardiente, edulcorantes como el azúcar y la panela, y pues ahora creo que muchos de nosotros, por no decir todos, estamos adictos al azúcar, ¿no? Yo jodida. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Pues, sí, yo me como las emociones y... Dios mío. Uf. Pero no vamos a llorar. No vamos a llorar, solo vamos a hablar del problema del azúcar tan bravo que tengo. Saltemos a África y aquí cabe notar una situación y es la manera en la que llegó la población africana a América, que fue muy diferente a cómo llegaron los españoles aquí, ¿no? No fue como que las personas esclavizadas pudieran escoger qué traer, sino que toda la vida dependía de la demanda y de los deseos de los españoles, los esclavistas en América, salvo cuando huyeron los palenqueros. Y entonces bajo esas circunstancias la cocina afro llegó a ser una mezcla muy interesante de cosas. Uno, los conocimientos culinarios que recordaban de sus lugares de origen. Dos, la muy variada combinación de productos que aquí había, ¿no? Como nativos, importados, combinados, todo este mestizaje culinario del que ya hablamos. Y tres, las maneras nuevas de preparar eso que ya habían aprendido en América. Según una investigadora que se llama Giovanna Buenahora Molina, todo esto llegó a representar una especie de lugar de resistencia para ellos, en donde la población africana y su descendencia pues pudo mantener de alguna forma todas esas tradiciones a pesar del desarraigo, ¿no? Y así pues hubo una apropiación de esos productos que eran muy ajenos para hacer una culinaria, como dice esta investigadora, pues reivindicativa y espectacular. Pero entonces, ¿qué nos llegó de África? Recordemos esa historia. Que sepamos el tamarindo. Y uno dice, bueno, ¿y el coco? El coco no. Tal vez no, porque el origen del coco es muy debatido, entonces parece que viene de las zonas costeras del sudeste asiático y que desde allí su semilla cae al océano y viaja y todo y llega a África. Entonces no estamos seguros si llegó desde África o si ya había llegado también por las corrientes oceánicas, pero el caso es que ellos sí utilizan mucho el coco, ¿no? Las personas esclavizadas utilizaban mucho el coco en su cocina tradicional, ¿no? El encocado, por ejemplo. Uy, delicioso. Delicioso. El coco o carne de coco ralladita, licuadita, junto a mariscos. No, es que ya, qué delicia volver a Colombia. Uy, sí, se me abrió el apetito, producción. Qué rico, Sí, estamos qué solos, rico. ¿no? Seguimos solos, ¿no? Algo así, Sí, llega sí, coco, sí, una sí. cocada, un platado de cocadas. Eso es como, sí, un elemento clave que ha nutrido mucho, digamos, a la gastronomía colombiana y es el uso del coco y toda esa experticia que las personas que fueron esclavizadas trajeron y que hoy en día las comunidades afro siguen utilizando para hacer las delicias. Es que el coco es un alimento que sirve para todo, ¿no? O sea, como hasta para el pelo, para las uñas. Parece que otra cosa que nos llegó de África también es el plátano, que se origina en el sudeste de Asia, pero que también está presente en África y parece que de África hace trampolín a las Islas Canarias y de las Islas Canarias pues nos llega acá. Nos llega también el ñame, que tiene su origen en África y en Asia y que de hecho fue re importante en África porque era la fuente principal de carbohidratos antes. Y de hecho el ñame fue
esencial en épocas de esclavitud porque se volvió indispensable en esos viajes marítimos por su alto valor nutricional. Parece que le decían dabadab. De hecho, frente a eso hay un documento muy bacano de mediados del siglo XIX de Germán Patiño Osa que habla un poco de cómo era la comida durante la colonia, en particular la comida vallecaucana. Y uno lo ve incluso también en la novela María, ¿no? Donde dice que por órdenes de los hacendados vallecaucanos se preparaba manjar blanco, o sea, el arequipe espeso, ¿no? Arroz atollado, varias clases de quesos, mucho pescado y sancocho. Bueno, y como diría Iván Duque en su nueva época de pensionado, llega la parte más bacana de todas, que es la mezcla. Esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos. Los cubios, la racacha, la uyama, la yuca, el maíz, todos esos productos se mezclaron con los productos que trajeron los españoles, como el trigo, la harina, la caña de azúcar, las reses, los derivados de la leche, etc. Y entonces salen sopas típicas colombianas, como el mondongo, que es la que tiene esa toallita que no soporto. Los callos, los callitos. Sí. No puedo con esa sopa. El puchero santafereño, el cocido boyacense, que se parecen a la olla podrida española o al cocido madrileño. De hecho, nos pusimos a ver fotos de la olla podrida española y podría ser fácilmente una frijolada. O sea, es exactamente igual a una frijolada. Tiene una pinta de frijolada, es muy parecida. Busquen fotos en Google y verán. No dan ganas de probarla por el nombre. No le hicieron buen marketing al nombre. La arepa también cambió con la mantequilla y el queso, y otros dulces se crearon con la mezcla de frutas como la guayaba y la piña con la caña de azúcar. Y de hecho en Panamá hay menciones en 1610 en donde cuentan que con la guayaba se intentó imitar el membrillo español. Me puse a buscar también fotos del membrillo español y esto es como un bocadillo. Y parece ser que de ahí surge el bocadillo que pues ahora todos conocemos. Otro alimento que es así, también como una mezcla de cosas, que es el tamal. Ya había una cosa muy similar que preparaban los indígenas, pero con la llegada de los españoles le meten la carne y las arvejas. Yo no imagino un tamal hoy en día sin eso, ¿no? Sí, no. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, una bandeja paisa sin una taja de plátano o el mote de queso sin ñame ni queso? No. Imposible. Pero bueno, según Melo, historiador, hubo grandes revoluciones en la manera de cocinar también, ¿no? Entonces, por ejemplo, la grasa de los cerdos o el aceite de España, pues dio paso a los fritos que son tan comunes acá en Colombia. O los buñuelos se adaptaron también con harina de maíz. La empanada, que en otros lugares también y en otros países se hace con harina de trigo, aquí se hacía con harina de maíz y rellena de papa. Y el maíz en forma de arepa empezó a acompañar el cerdo en platos como el chicharrón o el chorizo. Entonces, hay unos platos típicos en Colombia que se comen en varias regiones y que tienen su historia. Entonces, empecemos por el llano. Pues según Jesús Benavides, que es el presidente de la Asociación de Asaderos del Meta, él cuenta que los indígenas evangelizados por los jesuitas aprendieron el manejo del ganado y del caballo. Y recordó que las misiones jesuitas fueron las que establecieron las primeras ganaderías en Colombia. En el llano, esa tradición de comer bastante y comer mamona viene de que en las reuniones sociales siempre se sacrificaba al animal más joven por ser como el de menor valor. Pero la gente del llano se percató de que tenía la carne más tierna. O sea, eran terneras de 8 a 11 meses. Y a este plato entonces lo acompañaron con yuca, con papa, con hogao. Y pues nada, tiene que ver como con esa cultura de comer harto, ¿no? No como ustedes que se comen media No más, no más. No más, no más. Violencia. Pues según Carlos Sánchez, que es un investigador bogotano, y Enrique Sánchez, que es un sociólogo paisa, la mamona, así como las hallacas y los tamales, rellenos con carne de tortuga, es una comida para las celebraciones. A mí me tocó ver una vez cómo hacían la mamona desde el asesinato inicial. Uy, no. Y quedé traumatizado.
Y claro, y uno pues no está acostumbrado a ver esas cosas porque como ya hemos visto, sí, toda la comida que uno ve en los supermercados es como que están tratando de borrar el rastro de que alguna vez hubo un animal muerto. Claro, te están aislando del animal. Sí, Por eso, exacto. pues Y todo uno- lo empaquetan. Todo y lo uno- empaquetan y no hay sangre en las cosas y todo. Uno no sabe que eso viene de un animal. Eso Ay, es impresionante. Eso es impresionante porque uno podría pensar si aparece el primer día en el mundo, uno no caería en cuenta que eso viene de un animal. Total. En el Pacífico, por ejemplo, las mujeres aprovechan las mareas bajas para ir a los manglares a recoger piangua, Ujú. que es como un molusco que es delicioso. Delicioso. ¿El ceviche de piangua lo han probado? No. Delicioso. Y bueno, también allá comen frutas típicas como el borojó y el chontaduro. El borojó que pues parece que... Yo no me he tomado el jugo de borojó, pero dicen que a uno le da energía sexual y... Dicen que en Corabastos venden un jugo de borojó que viene como súper potente y bueno, uno debe salir de ahí. listo para camellar las 10 horas o 12 que le queden. Listo para hacer una familia. ¿Qué trae envuelve a la Este vida? trae borojó, chontaduro, jengibre, remolacha, sábila, meromacho, voz de codorniz, vitacerebrina, biocross, coleta granulada, agraz y ostras. Que dicen el borojó, como dijiste, es un afrodisíaco, así como el biche, el arrechón y el tumbacatre, que además de afrodisíacos tienen una importancia cultural y de un valor ritual importante de estas herencias africanas. Sí, delicioso el biche. Todos esos me encantan, el biche, el arrechón. Hay uno que se llama el tomaseca. Pero bueno, los platos amazónicos a mí me encantan porque son todo lo que uno no se quisiera comer. Y es justamente por lo que hablamos, porque son platos que están ahí como mostrando el cadáver de los animales, ¿no? Entonces, ¿qué comen en el Amazonas? La cachama, que es el pescado local, que la rellenan de cerdo, de pollo, de habichuelas, de zanahoria, de ajo, mantequilla, cilantro. La larva de mojojoy, que es el gusano ese blanco, horroroso, baboso, eso se lo comen y eso es un plato típico en la Amazonía. Y que lo recolectan las poblaciones de las palmas y de los árboles, lo mezclan con arroz y crean un plato que también tiene vegetales, ajo y cebolla. ¿Han comido el gusano de mojojoy? No, ¿tú sí? Claro. ¿En serio? Ahí sí los barrí. No, mentiras, Yo- no. Yo no lo he probado. No he sido capaz, pero una vez sí lo vi. Pero ¿y cómo en es? Leticia. Es el gusano. Pero también a veces lo sirven frito, ¿o me equivoco? No, Porque yo claro, lo que me frito. he comido es frito y es rico, ¿Tú sí lo has comido el gusano? pero frito. Pero bueno, por ejemplo, la crónica de Fray Juan de Santa Gertrudis, Maravillas de la Naturaleza, presenta un viaje al Caquetá y al Putumayo en la segunda mitad del siglo XVIII. Y este man, pues cuenta ahí que pues hay un consumo recurrente de manatí, mortiño, mono, jabalí, papayas, huevos de tortuga, ajíes y poca influencia de la culinaria española. Entonces, la cocina amazónica se mantiene pues como muy amazónica, ¿no? Listo, María E. ¿Y en el Caribe cómo es la cosa? Pues en el Caribe hay una similitud con la comida de la costa pacífica y es que como Cartagena era el mayor puerto esclavista del país, llegó a haber mucha población afro y entonces también desarrollaron una cantidad de comida con el coco, ¿no? Que sabemos que era gente muy experta en el coco, entonces las cocadas, que también, por ejemplo, se producen en Tumaco, se volvieron muy famosas en la región y también muchas recetas con caña de azúcar, que al principio solo lo usaba la gente como más gomela, pero después la empezaron a usar también todas las personas a medida que se fue haciendo más popular. Y además, esos encocados y esas cocadas, pues también vienen de la mezcla de ñame, de piña, de ajonjolí, pues sí, Sí, semillas uno ahora también, encuentra maracuyá. cocadas de lo que uno quiera. Y digamos en La Guajira, el chivo, que se volvió un animal importantísimo para todas las personas de la región. Bueno, y otra cosa del Caribe importantísima es la influencia árabe, ¿no? O sea, uno se va a Barranquilla y empieza a oír nombres pues muy árabes. Juan Gozaín, David Mansur, el pintor, Raúl Gómez Hatin, el poeta, Paola Turbay, Shakira. Ahmed Escaf.
Ahmed Escaf. Exacto. También en la comida, cuando uno va a la costa Caribe y a Barranquilla, hay una influencia árabe impresionante. Y la comida árabe es muy rica en Barranquilla. Uy, sí, delicioso. Me dieron ganas de kibe y tahine. Uy, hummus. delicioso. Muy rico. Bueno, para finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX hubo muchas migraciones sirio-libanesas y árabes que llegaron al Caribe colombiano, ¿no? A Colombia llegaron cerca de 10.000 inmigrantes desde el Líbano entre 1880 y 1930. De hecho, se dice que para finales del siglo XX había 500.000 descendientes libaneses en el país. Y esto explica por qué en la costa Caribe encontramos pues tanta comida árabe tan rica como los kibes de los que nos antojamos, el tabule, delicioso, el hummus de garbanzo, el tajine. Y Juan Gozaín cuenta que él vio a una mujer en Lorica con una batea en su cabeza llena de dulces como kibes fritos revueltos con coco, cocadas de ajonjolí y bolitas de tamarindo, y escribe literalmente esto, abro comillas: ese día comprendí mi verdadero origen. Soy hijo de la unión morganática de una cocada y un kibe. De ellos me viene a mucha honra este revuelto costeño, libanés y colombiano. De hecho, también la pastelera Denise Hakim dice que cosas tan típicas como el suero costeño vienen del labneh árabe. Vea pues, tremendo. Qué bueno que es un suero costeño. Producción. Sí. ¿Dónde está nuestro suero, chicos? Sí, bueno, en Santa Fe, en Bogotá, sí no tenemos una tradición tan bacana como la costeña, ni tantas mezclas interesantes. Aquí lo que nos gustaba era el pan. Y entonces el pan blanco era para los ricos, el plan más cafecito para los que no eran tan ricos. Y era tan importante el pan que por allá en 1607 la Real Audiencia pidió hacer una relación de la cantidad de trigo existente porque en Santa Fe había escasez de harina y pan, como que no lo habíamos comido todo. Eso es lo que uno puede decir de Santa Fe. Bueno, a mí sí me encanta el pan. Yo, de hecho, si me pueden elegir entre arepa y pan, prefiero el pan. 10.000 veces. Depende del pan. Sí. Pero sí. Bueno, y el ajiaco, ¿Ustedes qué prefieren? Este juego me encanta hacerlo. Ajiaco, si tuvieran que elegir este plato hasta su muerte, ajiaco o sancocho. Sancocho. Bueno, pero hablemos del ajiaco. Nunca había salido tan mal este juego como en este momento. El nombre de este plato tiene varias teorías. La más arraigada de todas dice que se denominó así porque su receta inicial contenía ají. Y este dato lo confirmó Rufino José Cuervo en 1907, cuando dijo, y abro comillas, que el ajiaco es un plato caracterizado por el ají. Y así sucede en Cuba, en Perú y en Chile. Entre nosotros, lo que se llama así no lleva tanto picante. Bueno, pero el ajiaco no era solo de Bogotá, ¿no? Hoy en día es súper cachaco, se consumía en otros lugares, pero el ajiaco de hecho no surgió en Bogotá, parece que surgió en el Caribe y que vino del río Magdalena para acá. Eso fue lo que encontramos recientemente. Y por eso es que uno encuentra ajiaco santanderiano y cartagenero. El santanderiano, por ejemplo, aparece en un libro de recetas en 1998 y lleva plátano, papa pastusa, auyama, repollo, arroz, arveja y cilantro. Y el cartagenero, carne, yuca, maduro, cebolla y tomate. Ok, y eso nos lleva entonces a pensar que el ajiaco se refiere más como a un estilo de preparación que al plato típico que ya conocemos acá en Bogotá, que es la papa, las guascas, etc. Y esto también nos muestra que los platos típicos de Colombia, como el ajiaco, pues han tenido varias transformaciones. Es difícil saber en qué punto se dejó de utilizar el ají y por qué la versión bogotana del ajiaco dominó al resto, o sea, por qué esa versión se impuso con tanta fuerza, que es también lo que explica pues la variedad de sopas y platos típicos de las regiones, ¿no? ¿Cómo explicamos eso? Puede ser que en cada región se empezaron a utilizar los ingredientes más accesibles y económicos, ¿no? O sea, seguramente como los productos que cultivaban en cada región. Entonces, lo que dijimos en un principio, pues como en Cundinamarca había papa, pues
tenga sopa con papa. En Boyacá, cubios y chuguas, pues prepare eso. En Santander, como había auyama y maíz pelado, también eso. Y en el Caribe, pues plátano y yuca, ¿sí? Porque era lo que había a la mano. Sí, y saber que Abelardo de la Espriella denominó al ajiaco como potaje carcelario. ¡Qué crimen! Es que él es un sibarita, ¿no? El ajiaco, hermano. El ajiaco es un potaje carcelario. Bueno, de es papa verdad, con pollo. Eso es lo que le dan a los presos. En fin, hay algo más y es que ahora nuestros hábitos alimenticios son muy distintos a los del pasado. En el siglo XX empezamos a comer más azúcar, a tomar cerveza, a comer más dulce, cereales, pizzas, hamburguesas, sushis, bueno, platos de otros países. Y pues terminamos integrando a nuestra dieta pues alimentos ultraprocesados que nos encantan, pero que son pues lo peor. ¿No? Así Las es. papitas fritas, Y todo el rico, mecato. tostaco, choclitos. Uy. Dios mío. ¿Por qué entramos en este mundo pues capitalista, industrializado, globalizado que pues nos trae todos estos alimentos y estas cosas? De hecho, Mintz dice que el azúcar antes era un bien carísimo y súper lujoso, ¿no? Y los procesos coloniales, más todo el desarrollo económico, pues hicieron que la gente tuviera más capacidad de consumo y que hubiera una producción masiva de azúcar, y esto permitió que el azúcar esté hoy en todas las mesas y en todos los platos y que todo el mundo la coma a diario. ¿Sabes cuántas calorías tiene el azúcar para tu café? Supongo que muchas. 16. ¿Solo 16? Solo, ya lo sabes, que no te amarguen la vida. Seguro. Ponle azúcar. Incluso el azúcar se empezó a volver como una necesidad para trabajadores industriales y urbanos para que tuvieran suficiente energía en sus labores del día a día. Entonces pasó de ser un bien carísimo a ser una cosa que está en todo, en todo, en todo, y de la que somos adictos. Y que además es baratísimo. Uno va a un Exacto. supermercado y es lo más barato que uno puede encontrar y está en el contador junto a la señora que atiende o el señor que atiende. Uno ahí lo tiene listo para comérselo. Eso es complicado. No, y las tiendas de barrio tienen ese problema, que venden pura galguería. Y es que el problema también es que como estas comidas chatarras y estos azúcares le dan a uno tanta dopamina, cuando uno se pone a escoger qué quiere más, pues uno, me quiero sentir mejor rápidamente. Entonces uno siempre se va por o la comida chatarra o por el azúcar en vez de por una fruta o una verdura o algo. Sí, total. La adicción total. Pero y eso Sí. no solo pasó con el azúcar, por ejemplo, la cerveza, ¿no? La cerveza hace parte también de esa historia. Eso ya lo vimos en el episodio del Tejo, pero realmente le armaron la guerra a la chicha y esto fue parte como de todo este proceso de producción así en masa de la cerveza, de la industria nacional de la cerveza, y ahí Bavaria juega un papel súper importante, ¿no? Y también uno ve que otras industrias empezaron a defender mucho a nivel global, no solo en Colombia, el consumo del azúcar y también la panela incluso, eso sí en Colombia, por encima de la miel, ¿no? Entonces la clave aquí es entender que todo esto hace parte de lo que tú decías, María P., de lógicas industriales del mercado, ¿no? De una economía que empieza a crecer y permite también que cada vez más personas consuman cosas que antes considerábamos un lujo. Y también ver cómo procesos como la urbanización y la industrialización transformaron todas estas prácticas alimentarias. Porque pues este acelere del sistema capitalista y el tener que producir en masa para toda la población, que cada vez es más y más grande, pues hace que entren en unas dinámicas que son bastante cuestionables y que pues también hacen ver que comidas que antes eran muy difíciles de preparar ahora sean muy fáciles de hacerlo. Entonces uno puede ahora prepararse un caldo que antes duraba horas en preparar, lo puede tener listo en minutos. Sí, o por ejemplo las arepas, que antes también incluían horas de molienda, pues ahora están listas así, ¿no? Hay un anuncio ahí del colombiano de 1965 de la areparina y dice como auténticas arepas al instante con areparina. Es como todo así, igual que la del caldo, ¿no? La publicidad del caldo listo Nor es como caldo de gallina para preparar ya sus sopas preferidas. Ya, porque no hay tiempo. Exacto. Porque no hay tiempo.
Y uno ve que entonces también todo esto empieza a acelerarse muy rápido, este cambio en los hábitos alimenticios. Llega la comida rápida con todo a finales del siglo XX. En 1982 llegó Dunkin' Donuts, Pizza Hut abre en 1984, McDonald's en 1995. Y entonces, ¿qué nos queda después de todo esto? A mí, un hambre tremenda. Pero bueno, algo que sí me encanta es que comemos así por la cantidad de herencias culturales que tenemos, desde las diversas culturas indígenas que estaban acá y esa mezcolanza española, pero también árabe y africana. Entonces tenemos una variedad de platos impresionante. Pues a mí también me queda la idea de que igual los cambios estructurales que ha habido en la historia y como ahorita estamos en este rollo de la era industrial y capitalista, pues también explican los cambios en nuestra alimentación y mi adicción al chocorramo. Y como cada vez hay más restaurantes de comida rápida en todo Colombia, ¿sí? Y bueno, y pues nada, eso es gracias a la globalización y a esta nueva historia tan loca que estamos viviendo hoy en día. Sí, como esas cosas son muy bacanas, uno poder comer cosas de otras partes del mundo en cualquier momento del año es como un privilegio y también es algo como raro, ¿no? Sí, total. Porque es como, si quiero, si uno vive en otro lado, manzanas ya en este momento del año, ¿no? Pero no están en temporada, no, las quiero ya mismo. Eso es muy extraño, es muy extraño la cantidad absurda además de opciones que tenemos ahora en los supermercados también. Y creo que algo es que probablemente hace 100 años sabíamos de dónde venía la comida. Y ahorita otra vez estamos como, tenemos que cuestionarnos de dónde viene la comida y qué es lo que nos estamos comiendo. Porque esta industrialización de la comida, pues yo siento que estamos como los primeros humanos otra vez como mirando a ver qué nos hace daño o qué no. Porque todo este tema industrial ha traído pues también muchos problemas. Sí, y que es un alimento y que no. Exacto. ¿No? Y el problema industrial, todo lo que ha traído de contaminación alimentaria, catástrofes ambientales, problemas de salud. O sea, uno va a Estados Unidos y el problema de obesidad es impresionante, la diabetes, las enfermedades cardíacas y pues sin contar todo el maltrato animal que se da en todas esas industrias. Gracias por terminar este capítulo de manera tan optimista. No, es que me da duro porque tengo un problema con la comida chatarra. Ahorita seguramente después de grabar esto me podrán encontrar en su McDonald's más cercano, tratando de controlar mi ansiedad y ya, básicamente. Bueno, pero todo es cambio también, ¿no? En la historia de la humanidad. No digo que todo sea para mejor, pero que cambiarán las cosas de nuevo, seguro sí. Yo creo que en 300 años vamos a estar como, o sea, como en las clases de historia van a estar mostrando. Y esa fue la época de la comida chatarra. Y así concluimos esta clase sobre la era de la comida chatarra. Profe, pero no entiendo por qué comían comida que los enfermaba. Carlitos, porque en esa época no había ni siquiera clases de nutrición en la escuela. La gente ni siquiera sabía lo que se estaba comiendo. Profe, ¿y usted alguna vez probó ese tipo de alimentos? Sí, Carlitos. ¿Y cómo era la comida? La comida era hiperpalatable, es decir, estaba llena de sales, grasas, azúcares. ¿Por qué estaba babeando, profe? Disculpen, chicos, recuerdos de una época asquerosamente deliciosa. Bueno, y eso fue todo por hoy, amigos, en este episodio de ¿Por qué somos así? Aliméntense bien, coman bien, miren cómo estos alimentos nos han configurado a lo largo de nuestra historia. Nutran su cuerpo. Nútranse bien y coman rico. Coman harto, también, pero coman rico. Coman rico. Y bien. Y ya, eso fue todo. Ahora los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos miren las caras por ahí, ¿cierto? Activen la campanita para que les recuerden sobre nuevos videos que lancemos y sobre nuevos episodios que van a estar al aire. La investigación de este episodio fue hecha por Manuela Parra, Juan José Almeida y María Emilia Gufré de la Fundación Nerds de la Historia. El guión lo hicimos Sebastián Castaño y yo, María Paulina Baena. El diseño sonoro estuvo a cargo de Dominica Records
y las voces de este episodio nos las hicieron Juan Carlos Chapetón, Emilio Rivas, Matilde Acevedo y Andrés Estrada. Nos vemos por ahí. Chao.